Hola, mi nombre es Jennifer Montesinos y hoy les vengo a hablar un poco acerca de la fuente de investigación histórica. ¿Qué son las fuentes de la historia? La investigación histórica se caracteriza por tener dos tipos de fuentes de datos, las fuentes primarias y las secundarias. Las fuentes primarias surgen de documentos y material del tiempo en el que sucedieron los hechos, mientras que las secundarias suelen ser libros o ensayos escritos sobre esos hechos. Ejemplos de fuentes históricas incluyen fuentes escritas, iconográficas, orales, cartográficas y restos arqueológicos. Otros elementos que se pueden considerar fuentes históricas son los descubrimientos arqueológicos, las pinturas, los mapas y las leyes. La paleografía es la disciplina historiográfica que se encarga de estudiar los caracteres escritos y sus modos de ejecución, a fin de determinar su evolución, localización y clasificación. Dentro de su objeto de estudio, esta ciencia incluye todos aquellos aspectos que pudieran impactar las formas gráficas, ya sea de índole tecnológica, económica, social, cultural, política, estética, entre otros. Historia. Las escrituras antiguas comienzan a ser objeto de estudio a finales del siglo XVII. No obstante, desde la Edad Antigua, los historiadores grecorromanos utilizaban como referencia los escritos antiguos. Pueden detectarse además gran interés por problemas paleográficos, recopilación de abreviaturas y la continua práctica de leer documentos antiguos durante la Edad Media, que estudia. Se considera una ciencia con sentido totalizador, pues engloba todas las investigaciones con fines prácticos, científicos y culturales en torno a los elementos gráficos. Leer e interpretar signos gráficos, esto quiere decir situar en el tiempo y el espacio la escritura de los textos, así como definir a quienes pudieron corresponder y a quienes se dirigían y con cuál finalidad. Diplomática es una ciencia auxiliar de la historia que tiene por objetivo el análisis y estudio crítico de los documentos, cartas, actas o diplomas, especialmente históricos, para realizar la descripción y explicación de los tipos, formas, tradición y elaboración de las actas escritas, cualquiera que sea un autor, teniendo en cuenta sus caracteres extrínsecos e intrínsecos, es decir, el soporte, la escritura, el lenguaje, el formulismo y los demás elementos integrantes para formar juicio de su autenticidad e interpretarlos de acuerdo con una convención establecida en una época y contexto cultural específicos. Historia. Los hombres de Estado fueron los primeros que dieron a conocer documentos de interés histórico y fueron quienes lograron penetrar en los archivos nobiliarios y en los archivos religiosos a partir del siglo XVII. Comienzan a darse a conocer documentos públicos y privados que pertenecieron a la Edad Media, útiles a la historia para suplir la ausencia de crónicas e historiadores de la época. Era imprescindible verificar la veracidad de los documentos reveladores. En los archivos nobiliarios y monásticos había gran número de documentos falsos. Su objetivo: clasificar el documento según las distintas tipologías existentes, explicar el documento dando la razón de su existencia y señalando su objeto, finalidad y su importancia según su contenido y sus antecedentes y consecuentes, declarar su autenticidad ya sea como documento original, ya como copia legítima. A partir de esta función pueden hallarse tres tipos de diplomas: auténticos, si corresponden a la época y autor a quien se atribuyen; apócrifos o falsos, si no corresponden ni a uno ni a otro; adulterados, si en mayor o menor parte han sido alterados en el original o en las copias. Epigrafía. La finalidad de la epigrafía abarca no solo el desciframiento, lectura o interpretación de las inscripciones con el fin de obtener la mayor cantidad posible de información de las mismas, sino también el estudio de los materiales y soportes, piedra, metal, madera, hueso, cerámica, entre otros, sobre los que se han escrito y cómo se ha escrito, así como la finalidad, la función para la cual se concibió y se destinó tal elemento. El primer material escrito que se documenta con seguridad es el signario. Cuneiforme. Dentro de la cultura sumeria
hacia 3800 a.C. La epigrafía se especializa según su época histórica y también según la cultura que la produce, aunque históricamente las más desarrolladas son las cuneiforme, la egipcia, la griega y la romana. Inscripciones de la cultura Giroff. La inscripción dedicatoria alto medieval del Ruffening, compuesta en latín y estampada en mayúsculas cuadradas romanas. Tipos de inscripciones: jurídicas o legales, que contienen leyes, edictos, decretos o epístolas oficiales; públicas o monumentales, que se graban en construcciones de carácter público y oficial, por ejemplo, edificios, arcos de triunfo, puentes, templos, etc., expresando con frecuencia sus autores o el motivo y fecha de su construcción; histórica, generalmente conmemoran hechos importantes como los fastos. Numismática es el estudio o coleccionismo de monedas y otros objetos relacionados, tales como billetes, títulos, valor y medallas. Abarca el estudio de la moneda y el pago y da testimonio de la historia económica, comercial, política del ser humano. La numismática como disciplina de ficción nace en el siglo XIX y está relacionada con la epigrafía, la paleografía, la semiología y el arte. Épocas en las que fueron utilizadas las monedas no metálicas, se producía un intercambio natural entre mercancías y productos, codiciados para el uso y el consumo. Épocas que se utilizaron los metales como moneda. En un principio, los utensilios de metal y los lingotes de oro constituyeron la moneda que sustituyó a los productos de cambio en las transacciones comerciales. Catalogación según conservación. Sin circular, piezas que no han tenido mucha circulación en el mercado pero han sido destinados para ello. No tienen defectos. Excelente, buena conservación. No tienen imperfecciones apreciables a simple vista, pero contienen las huellas propias de una breve circulación y algunos pequeños golpes. Muy buena conservación. Buena conservación, pero ha estado claramente en curso y tiene más golpes y hasta rayones. Heráldica es la disciplina que se ocupa de entender y componer adecuadamente los escudos de armas o el código de reglas, que permite representar y describir correctamente los escudos de armas. El término heráldica proviene del nombre masculino heraldo, que es como se denominaba en la Edad Media tanto a la persona que anunciaba y describía a los caballeros que participaban en los torneos como a los mensajeros o emisarios de la corte. Se desarrolló durante la Edad Media en toda Europa, hasta convertirse en un código coherente de identificación de personas, progresivamente incorporado por estamentos de la sociedad feudal, como la nobleza y el clero, para la identificación genealógica, y donde el blasón puede ser transmitido por herencia, traduciendo el grado de parentesco, y miembros de la jerarquía siendo igualmente adoptados por otros colectivos humanos como gremios y asociaciones, además de ser adoptado por la identificación de ciudades, villas y territorios. Etapas de la heráldica. Heráldica antigua. Las primeras representaciones de distintas personas y regiones en el arte egipcio muestran el uso de estandartes rematados con las imágenes o símbolos de varios dioses. Heráldica medieval. El desarrollo del idioma heráldico moderno no se puede atribuir a un solo individuo, tiempo o lugar. Arqueología. Es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades desde las primeras agrupaciones de humanos hasta las actuales, a través de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. La arqueología puede considerarse tanto una ciencia social como una rama de las humanidades. La arqueología surgió del antiguo estudio multidisciplinario conocido como anticuario. Los anticuarios estudiaron la historia con especial atención a los artefactos y manuscritos antiguos, así como a los sitios históricos. Es de los años 50, la arqueología en Norteamérica y en Europa Occidental ha pasado desde una ortodoxia histórico-cultural hacia innovaciones teóricas. Las innovaciones teóricas produjeron el surgimiento de desacuerdos sobre los objetivos de la disciplina de la arqueología y cómo se debe acceder a ellos.
Tipos de trabajo arqueológico. La arqueología aérea es la rama de la arqueología que estudia e interpreta imágenes aéreas obteniendo por avión, globo, satélite o drones con el objetivo de descubrir o delimitar posibles yacimientos arqueológicos normalmente no visibles desde el suelo. La arqueología es la ciencia que se encarga del estudio de las estructuras históricas, económicas y sociales del pasado a través de la recopilación y la investigación de los elementos de cultura material fruto de la actividad pretérita de una sociedad. Genealogía. Es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al documento que registra dicho estudio expresado como árbol genealógico. La genealogía es una de las ciencias auxiliares de la historia y es trabajada por una genealogista. El objetivo principal de la genealogía es identificar todos los ascendientes y descendientes en un particular árbol genealógico y recoger datos personales sobre ellos. Como mínimo, estos datos incluyen el nombre de la persona, la fecha, lugar de nacimiento, matrimonio y muerte. Fuentes orales. Las fuentes orales son aquellas que se obtienen verbalmente de otra persona, generalmente dentro del núcleo familiar, padres, abuelos, tíos, primos, bisabuelos. Estas fuentes, dado que están nutridas de la tradición familiar, suelen ser inexactas en cuanto a fechas de nacimiento, bautizos, matrimonios y defunciones, profesiones y lugares de origen. Sin embargo, ofrecen un acervo de información que muchas veces no se encuentra documentada, además de permitir determinar el marco general familiar como punto de partida del trabajo posterior. Fuentes documentales. Las fuentes documentales son aquellas que se pueden encontrar en cualquier medio escrito, sea impreso o manuscrito. Quienes investigan una genealogía acuden a esta una vez que han agotado todos los recursos que la memoria intrafamiliar puede dar, y tanto para corroborar la información verbal como para ampliar la información y retroceder la búsqueda en el tiempo. Cronología es una de las ciencias auxiliares de la historia cuya finalidad es determinar el orden temporal de los acontecimientos históricos, siendo una herramienta fundamental para la historia. El concepto también es utilizado en otras áreas del conocimiento del ser humano para relatar hechos no históricos en orden cronológico. La necesidad de la disciplina de la cronología para el estudio de la historia radica en la variedad de sistemas de datación que las diferentes civilizaciones y sociedades desarrollaron a lo largo de la historia. Ciclo. El ciclo de la indicción o ciclo indiccional fue un ciclo cronológico establecido durante el gobierno de Constancio o Constantino con fines fiscales, usando tanto en el Imperio Romano de Occidente como el Imperio Bizantino. Ciclo del Sol es un periodo de 28 años, terminando el cual los días del mes vuelven otra vez a coincidir con los de la semana y el lugar del Sol a los mismos signos y grados de la eclíptica de los mismos meses y días. Ciclos lunares y el número áureo. Es un periodo de 19 años, el final del cual los diferentes aspectos de la luna, con la diferencia de una hora, viene a ser lo mismo que eran los mismos días del mes. 19 años antes, este ciclo se adoptó el 16 de julio del año 403 antes de nuestra era. Ciclo pascual. Entra dentro de los ciclos lunares ya que su cálculo se basa en la fase lunar de primavera. El ciclo del Sol consta de 28 años y el de la Luna de 19. Estos ciclos multiplicados entre sí forman lo que se llama pascual, porque sirve para conocer el día que cae la Pascua de Resurrección. En conclusión, la historia se enriquece con el trabajo conjunto de múltiples disciplinas. Cada fuente, por pequeña o fragmentada que sea, contiene claves del pasado y cada ciencia auxiliar nos brinda herramientas para traducir esos mensajes silenciosos que la historia guarda entre manuscritos, monumentos, monedas y memorias. Gracias.